hermanos? Pónganse de pie, ahí estamos. Acuérdense que mañana tenemos nuestra noche de fe y milagro. Así es que mañana aquí estaremos aprendiendo de la palabra de Dios, glorificándole a Él y dándole el honor y la gloria a nuestro Señor. Así que vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 3, mis amados. ¿Qué iglesia nos toca hoy? Sardis, hermano. La iglesia de Sardis. ¿Ah? La iglesia muerta. Imagínense. Era la iglesia muerta y Sardis significa renovación, ¿verdad? Eso significa Sardis. Así que estaremos hablando de esa iglesia muerta que está en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Así que cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado de bien, que dice sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de iniciar la cuarta iglesia del Apocalipsis. Oramos, oh Señor, para que seas tú hablándonos al corazón, que seas tú, Señor, llevándonos a un punto siempre de arrepentimiento, de reflexión, Señor, de ver que necesitamos cambiar, dejarnos ministrar por tu poder, por tu misericordia y por tu bondad. Ayúdanos a no desmayar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy iniciamos la quinta iglesia del Apocalipsis. Hoy vamos a estar enfocándonos cómo Dios, oiga, ve en esta iglesia una iglesia muerta. Dios está viendo una iglesia, oiga bien, como esas películas, ¿verdad?, que se llama Muertos Vivientes. Porque hay uno que dice su palabra que solo somos nombres. El apóstol, el ministro, el pastor, el diácono, claro, y venimos a la iglesia y estamos en la iglesia, somos activistas cristianos y aquí y allá y andamos saliendo en la foto y andamos haciendo aquí y andamos haciendo allá, pero mi testimonio no existe en mi vida como un hijo de Dios. Entonces, el Señor trae un llamado de atención para aquellos que creemos que delante de ustedes estamos bien, pero estamos muertos. No hay oración, no hay lectura de la palabra, estamos muriendo lentamente, muchos no estamos en un estado de emergencia, estamos en un estado de urgencia, y nos es necesario, está bien, empezar a cambiar nuestros hábitos espirituales para poder salir de ese estado que en esta noche Dios quiere describir a la iglesia de Sardis. Como hemos venido hablando, estas iglesias estaban en el Asia Menor y siempre un mensaje, oiga bien,
Y lo hemos dicho, todo el mensaje que viene en las iglesias es un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Pero ¿cuántos de nosotros, oiga bien, nos hace falta practicar el arrepentimiento? Porque muchas veces lo que yo practico no es el arrepentimiento. ¿Qué es? El remordimiento practico. Entonces, el remordimiento no me lleva a un cambio. Me lleva a un cambio de emoción, pero el día siguiente yo estoy haciendo el mismo pecado. Entonces, ¿qué hubo? Un remordimiento. Como el que le es infiel a su mujer, ¿verdad? Después que sale del motel, de estar con la otra señora, ¿qué siente en él? Remordimiento. Y ahí va en el carro pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname. Me volví a equivocar. Volví a tropezar con la misma piedra, Señor. Con la joya. Pero el siguiente día le estoy hablando. Y le digo, vamos a ir otra vez hoy. Así le digo a mi esposa que me voy a quedar haciendo las extras. ¿Qué es eso? Un remordimiento. Pero cuando, oiga bien, cuando el Hijo de Dios viene a la vida del cristiano, y más adelante lo vamos a ver, dice que Él pone en nosotros el espíritu de plenitud. Y dice que ha puesto en nosotros, o trae el mensaje al pastor de la iglesia, los 7 espíritus de Dios. Pastor, y que no solo es un espíritu, es el Espíritu Santo. Pero se ve reflejado en ¿qué? En 7. ¿Y a dónde está eso, pastor? Vamos a ver si alguien sale aquí y me dice dónde está eso. Eso está en el Antiguo Testamento. No les voy a decir todavía, ¿va? Porque entonces van a, ya lo sabíamos, para decir. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Así es que la iglesia de Sardis, en su fondo histórico, estaba a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Sardis quiere decir remanente. Era la capital del antiguo reino de Lidia, que se incorporó a la provincia romana de Asia. La industria más importante era la fabricación de telas de lana, oiga bien, y contaba con 5 carreteras que aumentaban su valor comercial. Entonces, era una ciudad, oiga bien, donde había billete. Y una iglesia donde predomina el Cristo, lo espiritual sale sobrando. Yo le decía a alguien ayer, espero que no se le vaya a dar a X o Y persona. Cuando yo tengo dinero, cuando yo tengo un buen trabajo y tengo mis comodidades, yo me hago dominguero. Yo solo los domingos voy al culto. Y cuando quiero. ¿Por qué? Porque no hay necesidades. Pero Dios en su palabra, allá dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios también dice en su palabra que ustedes a mí nos han dado talentos. Entonces, cuando yo soy una nueva criatura, me pone el sello del Espíritu Santo, en mí Dios pone ¿qué? Pone talentos. Y esos talentos no son para que yo los guarde. ¿Es para qué? Para que yo los multiplique. Pero el cristiano muchas veces se le olvida que es un hijo de Dios. Y le digo yo, ¿qué va a pasar? Espero que no, le digo, el día que Dios le quite el trabajo. Posiblemente pueda tener un ahorro, pero está yendo con la tarjeta de débito al súper, y al súper, y al súper, y al súper. Llega un momento que esa tarjeta de débito, ¿qué le dice? Fondos insuficientes. Entonces, no quiero ver ese cuadro en él, le digo. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho cristianos a nuestra voluntad, a nuestra medida. ¿Por qué? Porque depende de cuánto tengo, así mido mi relación para con quién, para con Dios. Entonces por eso el Señor ahí en su palabra dice, es más fácil que pase un camello por la aguja, por el ojo de una uva, que un rico que entre al reino de los cielos. Entonces, esta iglesia estaba en una ciudad rica, hermano. Ahí dice que entraban a ese lugar, ¿cuánto dice? 5 carreteras. Entonces, quiere decir que esas 5 carreteras que llevaban personas. Entonces, dentro de esta iglesia
o dentro de esta ciudad, perdón, había un buen comercio. Y si había buen comercio, había dinero. Porque donde hay comercio hay dinero, ¿o no? Usted vaya al mercado, yo me admiro y gloria al Señor, la que era esposa de mi hermana, ella es vendedora del mercado. Sí. Pero anda por Miami ahorita. A cada rato sube fotos que están de Cameron, que andan en Las Vegas. O sea que hay comercio, hay dinero. Entonces, en este lugar, ¿qué había? Había dinero. Entonces, como había dinero y las iglesias de dinero, oiga bien, ¿qué pasa? Crece lo mundano, crece el alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque estamos bien. Pastor, está bueno que vos lo tenga 2 cultos a la semana, pastor. ¿Para qué va a poner otro? No, hombre, es más, aquí le vamos a dar, pastor, para que entre semana salga con su familia. No, hombre, está bueno con el culto de miércoles y domingo en la mañana. Y miércoles, oiga bien, llegan al culto los que no tienen pisto, los que no tienen carro, porque se reúnen en el espacio que tienen. Pero los domingos, don Billete y doña Billete, ¿para dónde van? Para el hotel. Porque esa iglesia no tiene una infraestructura, sino que los domingos, como pasa en el siglo XXI y aquí en El Salvador, se reúnen ¿a dónde? En hoteles, en el Holiday Inn, en el Sheraton, ahí alquilan los cuartos y ahí se reúnen. En la noche tuvo los hermanos Flores con algodón dándole en la discoteca, y a las 8 de la mañana ya está puesto todo el atril, las banderas, el equipo de sonido, porque va a haber culto. Claro, y llegan los billetes, va, y los billetes pone ¿qué? Su ofrenda de $1,000, el otro de 1,000. Entonces, ¿ya hay dinero para qué? Para el alquiler del otro domingo. Pero los miércoles y los domingos siguen llegando ¿qué? Los hermanitos, los que sostienen la obra, no monetariamente. ¿Cómo? Espiritualmente. Y por eso es que el Señor le dice, hey, pero ahí hay unos, ahí hay unos que sus vestiduras, ¿cómo están? Dice, blancas. O hay otros que ¿cómo las tienen? Las tienen sucias. Entonces, había un valor fundamental en esta iglesia que estaba rodeada de comercio. Y donde hay comercio, donde hay una ciudad, por decirlo así, cosmopolita, es porque llegan de todos los lugares, hermano. Y si llegan de todos los lugares, ¿qué llega? Pecado. ¿Quiénes han ido al Paseo del Carmen? Aquí nos vamos a quedar. ¿Cuántos pecados viste ahí? Ahí anda el pecado caminando. Hay las discotecas en las esquinas. ¿A quién no le gustan los ponches? No le gusta el ponche. A mí me gusta, pero sin piquete. Pero ahí, usted en cada esquina ve al muchacho con la olla de barro vendiendo ponche. ¿Y con cuál lo va a querer? Le dice. ¿Con vodka? ¿Con troika? ¿Con cuarzo? ¿Cómo lo va a querer? Y usted le dice, échame un poquito de cuarzo. Escondiéndole a los hermanos, pero ya lo vio Dios. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay pecado. Entonces, cuando la gente llega a este lugar, ¿qué lleva? Lleva pecado, hermano. Lleva pecado. Entonces, como el pecado aflora, el creyente ¿cómo se vuelve? Más susceptible al pecado. ¿Pero por qué se vuelve susceptible, hermano? Porque está muerto. Porque no hay un crecimiento espiritual. Porque no está, oiga bien, valorando lo que Dios ha hecho en sus vidas. A pesar de estar edificada en un cerro, oiga bien, esta ciudad fue atacada y fue dominada 2 veces. Porque cuando usted está en un lugar alto, ¿cómo se siente? Confiado, con muros perimetrales, pero va que siempre hay un vivo. Siempre hay un vivo que se echa la manta
y dice, pero allá aquel pedacito no lo tienen cubierto. Por ahí nos vamos a cabal, así hicieron y tomaron esa ciudad 2 veces. Y ahí usted puede leerlo. Ahora saquémosle la parte espiritual a esta parte histórica. ¿Cuántos de nosotros o cuántos creyentes en este siglo XXI creen que están arriba y que no van a caer? Y a través de la historia hemos visto muchos predicadores, y que yo no puedo ser la excepción, de caer. Pero para que uno caiga, ¿qué hay que hacer, hermano? Dar un paso al pecado. Así de fácil. Claro, al principio voy a tener temor, pero después ya no. Y como dicen, si la que cuesta echarse primero, ¿cuál es? La primera. Y usted, por eso dice el proverbio, no mires al pino cuando rojea. ¿Ah? Usted ve la copa, va, empieza a saborear, va, y la señora le dice, quieto, ¿ah? David, ¿ah? Cambiémonos de mesa, le dice la señora, porque te estoy viendo algo ahí picarón. ¿Ah? O se llega a estar una señora bonita, ¿va? Y usted va de verla, ¿va? Y la señora tiene, como ella tiene como 20 ojos, ¿va? Ya ha hecho la manta, usted está viendo a otra señora. ¿Ah? Es que no le pasa, las mujeres tienen eso, ¿no? ¿Ah? ¿Quiénes pueden dar testimonio que ¿va? ¿Ah? No, hermano, no es broma. Las mujeres tienen eso. Si usted de repente quiere ver una, ¿y qué está viendo? ¿Ah? No es que me pique el ojo, le dicen, ¿ah? Tienen eso. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Que a veces pensamos que estamos bien arriba y que no nos puede pasar nada. Pero el apóstol Pablo dice, hey, aquel que cree, que se cree, que está bien, mire, que no caiga. Entonces, así como el alcohólico lucha todos los días, usted y yo tenemos que luchar todos los días ¿contra qué? Contra el pecado. Porque el enemigo, oiga bien, anda viendo un espacio para hacernos caer. Él se anda en la rebusca, aunque estemos arriba, aunque estemos tomados de la mano del Señor. Como decía el pastor ahora en un mensaje, cuando usted ve al diablo con Biblia, no, hombre, aflíjese porque le va a dar con todo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe más vida que usted y que yo, hermano. ¿Cómo quiso tentar a Jesús? ¿Con qué lo tentó? Cosas bíblicas. Pero ¿cómo le respondió el Señor? Con la palabra. Escrito está. Ahí no hay tales. Como decía Moisés, fíjate. ¿No? Como muchos cristianos hoy, es que el pastor dice. No, hermano. La Biblia dice. Escrito está. ¿Ah? Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti. ¿Cómo es? Escrito está. Aquí no es como dice el pastor, no, escrito está en la palabra. Entonces, el problema es, oiga bien, que en estas iglesias el dinero las había afectado. Parece que Sardis era un pueblo pagano, dado al lujo en el cual abundaban la inmoralidad y un carácter muy débil, pero dominaba ahí el culto a Cres, la de Letré, madre de las dioses de los griegos. Sardis era renombrada por sus industrias de lana y tintorería. Los cristianos de esa ciudad eran apáticos e indiferentes y se consideraban autosuficientes. ¿No le digo? ¿Verdad que ya no necesito de Dios yo? Pero cuando estamos, como dije, en Aguile, pastor, abramos otro culto. Hay un hermano que me está mandando mensajes, pastor, ¿y por qué no deja los viernes fijos? Pastor, déjelo como viernes de milagro, pastor. ¿Por qué? Porque está pasando por la prueba. Y yo le respondí, le voy a preguntar a mi esposa primero. ¿Por qué? Porque estoy necesitado de Dios. Pero cuando ya pasamos la aflicción, hermano, se queda el pastor solo en el culto. Se van. Porque ya Dios les ayudó. Porque ya Dios les prosperó. Ya Dios les dio esa provisión. Entonces,
Era una iglesia acomodada. Si no tenemos necesidad, pues. Tengo mi televisor de 35 pulgadas, tengo mi buen carrito, tengo mi cuenta con $10,000 ahí, tranquilito, gano mis $1,500 mensuales, mis hijos se portan bien, todo nos va bien, pastor. Así que no estoy inventando. Estamos bien con miércoles y domingo. Y en los Estados Unidos son peores, porque en Estados Unidos se reúnen una vez a la semana, que es domingo, y en la tarde hacen picnic. O sea que después del culto, ¿qué hay? Hay comilona. Pero de ahí entre la semana ya no se vuelven a reunir. De ahí entre la semana, ¿qué hacen? Afanarse por las cosas materiales y seguir haciendo dinero, y seguir haciendo dinero. Entonces, cuando vienen las pruebas y cuando viene el enemigo y dice, a esta familia, por el hijo le voy a entrar. Este bicho no lee la Biblia. Este no ora. Aquí me voy a meter. Y agarra un diablito de los de afuera. Y ese diablito empieza a trabajar en nuestras familias. ¿Por qué? Porque hay una ventana abierta. ¿A usted que le gusta dormir con las ventanas abiertas? ¡Ay! No es que se le puede meter un diablito, no, le puede meter un ratón o un gato. Oiga bien, por eso no nos podemos confiar de nuestro cristianismo. Tenemos que seguir perseverando y creciendo en el Señor. Esta ciudad es el centro de adoración a la diosa Artemisa. A pesar de toda su reputación, la iglesia de Sardis estaba muriendo en pie, atravesaba una profunda crisis espiritual. Oiga bien, solo imagínense, estaba agonizando. Este periodo de esta iglesia se dio entre el año 1517 al 1720. Ese fue el periodo de esta iglesia. Entonces, como fue el periodo donde la iglesia se contaminó más con el Estado, oiga bien, y apareció Don Billuyo a través del enemigo, queriendo comprar, queriendo hacer lo que él quería, como pasa en muchas iglesias, y no es que estemos criticando a las iglesias, no, son periodos que pasan. Cuando viene Don Billete y quiere mandar al pastor. Y como lo hemos venido repitiendo, que también pasó en la iglesia de Pérgamo. Como el Don Billete es el que da más el tiempo, entonces él empieza a decir al pastor, como en ciertas iglesias de los Estados Unidos, que ya no menciona la palabra ni infierno ni pecado. Y es por eso que usted ve que las iglesias de habla inglesa, ¿verdad?, o de Estados Unidos, de Canadá o de Europa, no predican del Apocalipsis, no predican de la venida del Señor, no predican del arrebatamiento, no predican de los 7 años de tribulación. Eso no se predica en esos lugares. ¿Por qué? Porque se va a ofender el hermano. Porque pastor, usted les está diciendo que si no se ponen las pilas se van a ir al infierno. Entonces, Don Billuyo no quiere eso, pero no es Don Billuyo. ¿Quién es? El diablo, no. El diablo queriendo, oiga bien, entorpecer el qué, que se lleve la palabra al necesitado. Entonces esta es una iglesia, oiga bien, que estaba bien contaminada. Era una iglesia que estaba pasando por un periodo, oiga bien, que necesitaban el qué, hermanos. ¿Qué necesitaban? Una renovación. Necesitaban ser reformados. Porque, si usted conoce, en este tiempo se levantó un hombre. Un hombre que dice que los cristianos evangélicos somos luteranos, que venimos de Lutero. Y que por eso nos dicen, ¿cómo nos dicen, hermano? ¿Ah? Los protestantes. Pero ¿sabía que usted y yo no somos protestantes? Nosotros somos de la iglesia de Cristo. Nosotros venimos desde allá del libro de los Hechos, que el imperio romano y después los de pensar en sus cosas se unieron con el Estado y empezaron a perseguir a ¿quiénes? A los cristianos. Y parte de ellos, ¿quién era? El apóstol Pablo. Entonces, como la iglesia estaba contaminada, como la iglesia se estaba muriendo, ¿qué necesitaron? Reformadores. Y en estos reformadores podemos encontrar a Martín Lutero,
podemos encontrar a Juan Calvin, a Zwingli, a Memosín y a Enrique VIII. Este Enrique VIII fue el que escribió una carta al Papa y le dijo: fíjate que me quiero divorciar, hombre. No enamorado. Me quiero divorciar porque he conocido una muchachona, ¿verdad? Y la que tengo ahorita ya no me gusta, le dijo el Papa. Le mandó una carta. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Denegado, no te puedes divorciar. Yo el rey no me puedo divorciar, le digo. ¿Quién dice que no? Ah, pues ¿sabes qué? Me retiro de aquí y armamos la iglesia inglesa. Y de ahí para acá ya fue la iglesia como anglicana. ¿Por qué? Porque él se separó, él agarró a sus padres, él agarró a sus sacerdotes, él agarró a sus ministros y hizo su iglesia. Porque no le quisieron cumplir ¿qué? Su capricho. Entonces, esta fue una etapa, oiga bien, donde la iglesia sufrió, donde el cristiano sufrió. Esta fue una etapa donde la Biblia, donde la Escritura había sido raptada por el hombre. Había sido raptada. ¿Y quién vino a desatarla, hermano? Martín Lutero. Cuando inventaron la imprenta de, ¿cómo se llamaba la imprenta? Vamos a ver, de Wittenberg. Y ahí imprimieron la primera Biblia. Entonces, estos hombres se esforzaron por sacar a la iglesia en el estado, oiga bien, moribundo que había caído. Entonces se levantó en el concilio de Trento, creo que fue, donde se establecieron las 5 solas. Solo gracia, solo escritura, solo fe. Se me van ahorita los otros. Pero entonces levantó estos hombres, ¿para qué, hermano? Para restaurar la iglesia. Entonces, después de haber visto este contexto histórico, en este siglo XXI, ¿la iglesia necesita ser reformada? Sí, necesita ser reformada. Porque ha crecido una de apostolitis, ¿verdad? De profetizos, de profetizas, que están engañando a las personas. Yo no sé si lo hacen por show o lo hacen porque para poder hablar a los creyentes, ¿verdad? Anda circulando videos y búsquenlos, hermanos, donde llega un pastor a una iglesia y los feligreses se tiran al suelo para que el pastor desde la entrada, oiga bien, llegue sobre ellos hacia el púlpito. ¿Por qué? Porque el piso de esa iglesia no es santo, es inmundo. Hay otra iglesia, también de afroamericanos, que el pastor anda predicando y detrás de él andan como tres, como un chucho, siguiéndolo. Hay anda el del saco también, que les avienta el saco y cuando les cae el saco les agarra como que es epilepsia. Entonces, la iglesia necesita ser reformada. ¿Por qué? Porque hemos perdido, oiga bien, la visión de lo que Dios nos mandó de ir y hacer discípulos a las naciones. Y hacer discípulos a las naciones es enseñarles a las personas que crezcan en el conocimiento de la verdad. Y la verdad está en las Sagradas Escrituras, que dejemos de estar enseñando de emocionalismo y enseñemos ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, hay muchas iglesias que están siendo influenciadas por esto. Es como que yo aquí trajera a alguien y dijera: bueno, mis amados hermanos, el pastor ha dicho que aquí quiere comprar. Entonces, vaya cayendo, ¿quiénes andan? Anillos, cadenas. Aquí está el canastito, ¿ves? Vaya, traigan el canasto, hermano. Y entonces, digamos que aquí somos más de 100. Y dijera: vaya, aquí hay un sobre, vamos a sacar 12 sobres. 12 sobres de 100. Más de alguno va a levantar la mano. Por fe la va a levantar. ¿Está siendo cómo? Está siendo impresionado. Lo está llevando a un éxtasis, a una emoción. Sí, queremos comprar esto. Sí, levanté. Y se levanta uno. Se empieza a levantar la gente. En una iglesia cuadrada de aquí en Salvador se dio eso. Y la gente llegó al púlpito, hermano, a poner cadenas, a poner anillos, a poner relojes. Yo he visto videos de una señora que empieza a pedir, oiga bien, ofrendas de 1,000, hermano, en Estados Unidos. Y cuando llega gente con $10, ahorita no estamos con eso, vaya, regresa, estamos con los de 1,000. Sí. Entonces, ¿qué necesita la iglesia?
ser renovada, ser transformada, salir de ese estado moribundo en el cual está, y que en este siglo XXI Dios nos está haciendo una comparación con la iglesia de Sardis. Y por eso Dios se le presenta al apóstol Juan y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y dice: escribe al ángel de la iglesia. Perdón. Y aquí hemos aprendido que es al representante legal de la iglesia en el cual Dios llevaba el mensaje. En este caso, si Dios trajera en este siglo XXI, que aquí está el mensaje que Dios ha dejado revelado para usted y para mí, y que en esta noche Dios nos está haciendo una comparación a Iglesia Bautista Las Palmeras con la iglesia de Sardis. ¿Por qué, pastor? Porque aquí también, en este lugar, hay cristianos buenos, con sus vestiduras resplandecientes y limpias, y hay unas, como decía aquel, las que vemos bien chucas. Entonces, Dios nos trae un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento, de que reflexionemos. Entonces, este mensaje tanto es para el pastor como es para usted. El Señor en esta noche me está diciendo: pastor, chica, se te está escuchando el vestido. No, hombre, si yo vengo al culto, pero que están viendo en la televisión. El programa es que no lo veo, hermano. Que lo quisiera ver, porque la carne me dice: míralo. Todos esos programas de comedia mexicanos, ¿qué me dice la carne? Míralo, hombre, tan chistoso. Han sacado uno que se llama Me Caigo de la Risa. En la parte carnal, yo lo quisiera ver. Pero ¿qué me dice el Señor? ¿Querés ensuciar el vestido? La música, ¿quién no le gusta la música aquí? ¿Ah? ¿A quién no le gusta esas guapachosas? ¿La de Jerry Rivera? No. ¿La de Eddie Santiago? ¿Se acuerda que decía: ven, devórame otra vez? ¿Ah? Y usted la bailaba pegadita. En la fiesta usted quería que otros salieran las pegadas para bailar con la fulana que andaba. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que el cuerpo quiere contaminarse, que el cuerpo quiere ensuciarse. Pero ¿qué dice Dios? Hey, no te ensucies, hombre, guárdate para mí. No valgo más yo que el oro y la plata, dice el Señor. No, o sea que vos no crees que hay una herencia incorruptible para ti. Pero oiga bien, muchas veces, como dejamos de ver esa herencia incorruptible y veo lo que el mundo me da, por eso es que no consigo nada. Pero el día que yo me ordene y sepa los designios de Dios para mi vida, mis amados hermanos, Dios hará cosas grandes y maravillosas. El que tiene los 7 espíritus de Dios, y en Apocalipsis 1:4, miren lo que dice. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué dice? Los 7 espíritus. Ahora vamos a ir a ver los 7 espíritus de Dios, que es uno, que es el Espíritu Santo de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí usted lo va a poder dimensionar, porque dice el de los 7 espíritus. Tenemos ahí Isaías 11. Vamos a Isaías 11. Y ahí lo va contando. Y ahí lo va anotando. Subraya la Biblia, hermano. Si no, aquí no queda con la Biblia electrónica, le puedo dar un clavo para que... Así me dijeron un día: hey, te voy a dar un clavo para que subrayes, me dijeron. Para ahí un chistecito, hermano. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice Isaías 11, del 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de su raíz. Aquí viene: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus de Dios, encerrados en su máximo esplendor, llamado Espíritu Santo de Dios. Entonces, así se representa al pastor de la iglesia de Sardis. O sea, ¿qué le quiere decir? Mira, a mí no me pueden mentir. A mí no me puedes mentir. De mí no te puedes escapar. No puedes decir que te equivocaste porque te faltó sabiduría, porque yo estoy en ti. ¿El problema cuál es? Que estás muerto. Ese es el problema. Mire pues, hermano, y reposará sobre ti el Espíritu de Jehová, sellado por el Espíritu de Dios. Dice que ha puesto en nosotros el espíritu de sabiduría. ¿Y qué? De inteligencia. Entonces, ¿para qué no somos tontos? ¿Qué somos? Aprovechados somos. Eso somos, aprovechados. ¿Y aprovechados de qué? De la gracia de Dios. Pero es por eso que la iglesia cristiana está muriendo en este siglo XXI. Porque estamos abusando de la gracia de Dios y estamos trayendo todas las costumbres paganas a la iglesia. Oiga bien, no para gloria del Señor, sino para tener llena la casa de Dios, pero con muertos vivientes. Eso es lo que estamos haciendo los pastores. Hoy, un compañero, hay un grupo en la oficina, y me mandó el gran show de Cocolito en un tabernáculo. Eso es lo que anda circulando ahorita. Llevaron a Cocolito con su show a una iglesia. Y empezó, y la gente va a decir, pues sí, pues, porque me está llevando el pasado. Me está llevando la chabacanada, me está llevando el doble sentido. Y me decía esta persona, ¿y tu pastor le da permiso que hagan eso en la iglesia? Disculpame, le dije yo, pero yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. Lo único que te voy a decir algo, yo difiero de ese tipo de cosas. Yo en la iglesia, primero yo nunca voy a tener un payaso. Yo no voy a subir a un payaso aquí a querer un show. No, no. Ni vamos a subir a bailar a los niños de escuela bíblica, las salvadoreñas, qué lindas son, y los bailes folclóricos del 15 de septiembre. No. ¿Por qué? Porque esto es sagrado, hermano. ¿Ah? Aquí es para predicar la palabra. Cuando estamos en esa función, ¿verdad? Cuando estamos en esa función, ¿para qué? Es para honrar el nombre de Dios, no para honrar el gozo de los hombres, no. Entonces, la iglesia se ha pervertido tanto que Dios en esta noche nos ve como una iglesia moribunda. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que éramos vieja criatura y que hoy somos nuevas. ¿Y cómo vamos a lograr salir de ser una iglesia moribunda? Solo en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias, mi Señor, porque a pesar